¿Puede el amor de una extraña sanar las heridas que el dinero es incapaz de tocar? En el corazón de una metrópoli vibrante, la mansión de Ricardo se erigía como un testamento de su éxito. Un palacio de mármol y cristal donde cada objeto tenía un precio exorbitante, pero ninguna alma tenía valor real. Él era un hombre que lo había conquistado todo, un titán de las finanzas cuyo nombre era sinónimo de poder, pero que había fracasado estrepitosamente en el único reino que importaba, el corazón de su hija. La opulencia de su hogar no era más que un mausoleo para la alegría que una vez habitó entre sus muros, un eco silencioso de una vida familiar perdida. Esta es la historia de cómo la llegada de una mujer humilde, armada únicamente con compasión, puede desmantelar un imperio de soledad. Acompáñanos a descubrir si un corazón puro puede reconstruir un mundo que se había olvidado de sentir. El silencio en aquella casa era una entidad viva, densa y asfixiante. Se adhería a las cortinas de seda, se reflejaba en los suelos pulidos y anidaba en el pecho de Sofía, una niña de 8 años atrapada en una silla de ruedas desde el accidente que le arrebató a su madre. Su mundo era una fortaleza de melancolía, un reino de juguetes caros que nunca se usaban, y miradas perdidas a través de ventanales que daban a un jardín prohibido. Las niñeras desfilaban por su vida como estaciones sin color, incapaces de atravesar la muralla de su dolor. Pero el destino estaba a punto de introducir una variable inesperada, una fuerza silenciosa que no entendía de cuentas bancarias ni de estatus social. Una mujer cuya única riqueza era la empatía forjada en la adversidad, y que estaba a punto de demostrar que la luz puede nacer en los lugares más oscuros. Ricardo era un arquitecto de imperios, un hombre esculpido en la frialdad del acero y el cristal de los rascacielos que dominaban el horizonte. En la sala de juntas, su voz era ley, sus decisiones movían mercados, y su mirada analítica podía desarmar al más astuto de sus competidores. Se movía con la precisión de un depredador, vestido con trajes a medida que eran una armadura contra cualquier atisbo de vulnerabilidad. Sin embargo, tras la fachada de control absoluto, existía una fisura imperceptible. A veces, en la soledad de su despacho, sus ojos se desviaban hacia la única fotografía personal de su escritorio, una mujer sonriente sosteniendo a una niña pequeña. En esos breves instantes, el titán de los negocios se convertía en un simple viudo, un hombre atormentado por un éxito que se sentía vacío sin la familia que debería haberlo compartido. Su hogar era una extensión de su vida corporativa, impecable, ordenado y desprovisto de calor humano. Cada mueble, cada obra de arte había sido seleccionado por un decorador de renombre para proyectar una imagen de poder y sofisticación. El personal doméstico se deslizaba por los pasillos con una eficiencia fantasmal, manteniendo la casa en un estado de perfección museística. Las interacciones de Ricardo con ellos eran breves y funcionales, meras transacciones de órdenes y cumplimientos. No había conversaciones casuales, ni sonrisas compartidas, solo el eco de sus pasos sobre el mármol. La mansión no era un refugio, sino una jaula dorada, un escenario perfectamente montado donde cada día se representaba la misma obra de soledad y desconexión, un recordatorio constante de que la abundancia material no podía llenar el abismo emocional que lo separaba de su propia hija. En el ala oeste de la mansión, Sofía vivía en un universo paralelo. Su habitación era el sueño de cualquier niño, un espacio enorme repleto de muñecas de porcelana, casas de juguete de varios pisos y una biblioteca de cuentos que nunca se leían. Pero para ella, todo aquello no era más que un decorado inerte. Su verdadera existencia transcurría junto al ventanal, desde donde observaba el mundo con una madurez impropia de su edad. La silla de ruedas era una extensión de su cuerpo, pero su verdadera prisión era el silencio que se había autoimpuesto como un escudo contra un dolor demasiado grande para sus pequeños hombros. Sus ojos, dos pozos oscuros de tristeza, lo decían todo. No pedía nada, no se quejaba de nada. Simplemente existía, esperando algo o a alguien que pudiera entender el lenguaje de su alma silenciosa. Antes de Elena, hubo muchas otras. Una sucesión de cuidadoras altamente cualificadas, con currículos impecables y referencias de las mejores familias, desfiló por la vida de Sofía sin dejar la más mínima huella. Llegaban con sus métodos pedagógicos y sus programas de estimulación, tratando a la niña como un proyecto que debía ser reparado. Una intentó forzarla a hablar con terapias de juego agresivas, otra la abrumaba con una alegría artificial que solo acentuaba la tristeza de la pequeña.
Todas fracasaron, derrotadas por una pasividad que confundían con desafío. Se marchaban frustradas, informando a Ricardo que la niña era difícil o inaccesible, sin comprender jamás que Sofía no necesitaba una profesional, sino un corazón que estuviera dispuesto a escuchar su silencio y a ver más allá de la silla que la confinaba. En este frágil ecosistema emocional, Isabella se movía con la gracia de una pantera. Prometida de Ricardo, era una mujer de una belleza escultórica y una ambición de acero. Su mundo giraba en torno a las galas benéficas, las portadas de revistas y la meticulosa planificación de una boda que consolidaría su posición en la cima de la pirámide social. Para Isabella, Sofía era un accesorio incómodo, una nota discordante en la sinfonía perfecta de su vida futura. Su afecto era una actuación reservada para la mirada de Ricardo o para las cámaras, pero en privado, su trato hacia la niña era frío y distante. A menudo, lanzaba comentarios velados sobre cómo la silla de ruedas deslucía la estética de una habitación, revelando una superficialidad tan profunda como la soledad de la pequeña que pronto se convertiría en su hijastra. Y entonces, llegó Elena. No entró por la puerta principal con la arrogancia de quienes se saben importantes, sino por la de servicio, con la humildad de quien conoce su lugar en el mundo, pero no por ello se siente inferior. Sus ropas eran sencillas, sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, y en su mirada había una calma profunda, la de alguien que ha enfrentado tormentas y ha aprendido a mantenerse en pie. No quedó impresionada por el lujo que la rodeaba. Sus ojos buscaban algo más. Vio el polvo acumulado en el marco de una fotografía olvidada, sintió la corriente de aire frío que ninguna calefacción podía eliminar, y percibió el peso de la tristeza que impregnaba cada rincón. Elena había llegado para limpiar una casa, pero su instinto le decía que la verdadera suciedad no estaba en los suelos. Desde su primer día Elena se movió por la mansión con una sensibilidad especial. Mientras las otras empleadas se centraban en la impecable apariencia de las superficies, ella parecía percibir las corrientes emocionales subterráneas. Notaba la forma en que Sofía seguía con la mirada a una mariposa en el jardín, el leve temblor en la mano de Ricardo cuando creía que nadie lo observaba, la tensión en la mandíbula de Isabella al hablar de los preparativos de Coalcono, la boda. Su pasado, habiendo cuidado de un hermano menor con una enfermedad degenerativa, le había otorgado una especie de sexto sentido para el sufrimiento ajeno. No juzgaba, simplemente observaba y comprendía. Para ella, la mansión no era un lugar de trabajo, sino un ecosistema de almas heridas que habían olvidado cómo conectar entre sí. El primer encuentro entre Elena y Sofía no fue una presentación formal, sino un cruce de caminos silencioso. Elena encontró a la niña en un rincón apartado de la biblioteca, casi oculta tras una pesada cortina de terciopelo. En lugar de acercarse con la falsa efusividad de sus predecesoras, Elena simplemente cogió un plumero y comenzó a limpiar los estantes cercanos, tarareando una melodía suave y antigua. No le dirigió la palabra, no intentó forzar una interacción, solo compartió el espacio ofreciendo su presencia tranquila como una ofrenda de paz. Sofía, acostumbrada a ser el centro de una atención incómoda, levantó la vista de su libro y la observó con curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un problema a resolver, sino simplemente como una niña en una habitación. Así, las piezas quedaron dispuestas sobre el tablero de ajedrez de la mansión. En una esquina, el mundo de Ricardo, regido por la lógica fría de los números y el poder, un reino donde la vulnerabilidad era una debilidad imperdonable. En la otra, el universo de Isabella, un espejismo de belleza y estatus social construido sobre cimientos de superficialidad y ambición. Y en el centro, dos almas solitarias, una niña atrapada en su silencio y una mujer humilde, cuyo único capital era un corazón rebosante de empatía. El contraste era brutal y absoluto. El lujo frente a la sencillez, el ruido de la alta sociedad frente al susurro de una canción de cuna. Nadie era consciente de ello, pero una batalla silenciosa por el alma de aquella familia estaba a punto de comenzar. Una tarde Ricardo regresó a casa antes de lo previsto. Un acuerdo se había cerrado con una rapidez inesperada, dejándole un vacío de horas que no sabía cómo llenar. Entró en la mansión esperando encontrar la quietud sepulcral de siempre, el orden predecible que tanto anhelaba y detestaba a la vez. Mientras cruzaba el gran salón, un sonido anómalo,
casi extraterrestre en aquel entorno, llegó a sus oídos desde el jardín. Era un sonido suave, intermitente, pero inconfundible. Movido por una curiosidad que no sentía desde hacía años, se acercó sigilosamente a los ventanales que daban al exterior, manteniéndose oculto tras las pesadas cortinas. Lo que vio a continuación detuvo su corazón por un instante, resquebrajando la coraza de indiferencia que había tardado años en construir. La escena era, sencillamente imposible. Allí, sobre el césped perfectamente cuidado, estaba Elena. Y junto a ella, sentada sobre una manta, estaba Sofía. Estaba fuera de su silla de ruedas. Una imagen que Ricardo no había presenciado desde antes del accidente. Tenían entre sus manos pequeños trozos de arcilla, y sus dedos, los de Elena guiando con paciencia los de Sofía, daban forma a figuras imperfectas de animales. Pero el verdadero milagro no era la actividad en sí, ni la proximidad física entre ellas. El milagro era el sonido que había atraído a Ricardo. Era la risa de Sofía. No una sonrisa forzada, ni un murmullo cortés, sino una risa genuina, cristalina y pura, que brotaba desde lo más profundo de su ser. Una cascada de alegría que rompía el hechizo de silencio que había mantenido a la mansión prisionera durante tanto tiempo. Ricardo permaneció inmóvil, prisionero de la revelación. El sonido de la risa de su hija, un eco de un pasado más feliz que creía enterrado para siempre, lo golpeó con la fuerza de una ola. Cada carcajada era una punzada en su conciencia, un recordatorio de su propio fracaso. Había llenado la vida de Sofía, de los mejores especialistas, los juguetes más caros, y los lujos más exclusivos. Pero una empleada humilde, con un simple trozo de arcilla, había logrado lo que todo su imperio no pudo comprar. Un instante de felicidad verdadera. Observó, invisible, cómo la luz volvía al rostro de su hija, cómo sus ojos brillaban con una vida que él había dado por extinguida. En ese momento, no vio a una empleada y a una niña discapacitada. Vio una conexión pura, un milagro floreciendo en su jardín. El momento mágico se desvaneció tan rápido como había llegado. Elena, con una ternura infinita, ayudó a Sofía a volver a su silla, y el velo de silencio comenzó a descender de nuevo sobre la escena. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en la mente de Ricardo. Se retiró antes de que pudieran verlo, retrocediendo hacia las sombras de su propia casa con el corazón latiéndole desbocado. La risa de su hija resonaba en sus oídos, una acusación y una esperanza al mismo tiempo. Se miró las mismas manos que firmaban contratos millonarios y sellaban el destino de empresas enteras, y se sintió completamente inútil. Aquella escena imposible había plantado una semilla de duda en su alma. Por primera vez, comenzó a cuestionar el precio de su éxito y el verdadero significado de la riqueza. Al día siguiente de la revelación en el jardín, un cambio sutil pero palpable comenzó a tejerse en la atmósfera de la mansión. Ya no era solo el eco de los pasos sobre el mármol o el zumbido de los electrodomésticos lo que llenaba el aire. Ahora, pequeños fragmentos de vida se filtraban por las grietas del silencio. Comenzó con gestos casi imperceptibles. Elena, al pasar junto a la habitación de Sofía, dejaba una flor silvestre recién cortada sobre el pomo de la puerta. No llamaba, no esperaba un agradecimiento. Era una ofrenda silenciosa, un punto de color en un lienzo gris. Sofía, desde su silla, observaba la flor durante horas, como si en sus pétalos pudiera leer un mensaje secreto, una promesa de que la belleza aún existía en el mundo, esperando pacientemente a ser descubierta por ojos que supieran mirar. Ricardo, desde la distancia de su despacho, se convirtió en un observador clandestino de esta nueva dinámica. Fingía estar absorto en sus informes financieros, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia los monitores de seguridad que cubrían cada rincón de la casa. Veía a Elena arrodillada junto a la silla de Sofía, no para darle órdenes o instrucciones, sino para mostrarle cómo la luz del sol se refractaba a través de un vaso de agua, creando un pequeño arco iris en la pared. Presenció cómo le enseñaba a trenzar hilos de lana de colores, sus manos moviéndose con una paciencia infinita mientras las de su hija intentaban torpemente imitarla. Eran escenas triviales, insignificantes en la gran escala de su imperio, pero cada una de ellas era una pequeña grieta en el glaciar de su indiferencia, permitiendo que una extraña calidez comenzara a filtrarse.
El verdadero avance no se produjo con palabras, sino con sonidos. Elena poseía una voz suave, melódica, y a menudo canturreaba viejas canciones de cuna de su tierra mientras realizaba sus tareas. Eran melodías sencillas que hablaban de estrellas, ríos y la protección de una madre. Un día, mientras limpiaba los cristales del ventanal junto al que Sofía pasaba sus horas, comenzó a cantar una de esas nanas. Sofía, que hasta entonces había permanecido inmóvil, giró lentamente la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en Elena, y un leve temblor recorrió sus labios. Por primera vez en años, el sonido de una voz humana no era una intrusión, sino un bálsamo. Elena, sintiendo su atención, continuó cantando, su voz envolviendo a la niña en un capullo de ternura y seguridad. Isabella no tardó en percibir esta creciente conexión, y la vio no como una bendición sino como una insidiosa amenaza a su autoridad. Su desdén se manifestaba en actos de microagresión tan pulidos como sus joyas. Si veía a Elena y Sofía compartiendo un momento de calma en el jardín, encontraba una razón urgente para llamar a la empleada, asignándole una tarea ardua en el otro extremo de la mansión. Elena querida, el brillo de la plata del comedor es inaceptable, no te pagamos para tomar el sol, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. Cada palabra era un recordatorio de su estatus, una forma de trazar una línea invisible pero infranqueable entre la sirvienta y la familia que ella estaba a punto de liderar. Para Isabella, la felicidad de Sofía era irrelevante, lo único que importaba era el orden y el control. Pero el vínculo entre Elena y Sofía era como una planta tenaz que crece en la fisura de una roca. Cuanto más se intentaba aplastar, más fuertes se hacían sus raíces. Elena comenzó a traerle a Sofía pequeños tesoros del mundo exterior. Una pluma de pájaro de un azul iridiscente, una piedra lisa y pulida por el río, una hoja de otoño con los colores del fuego. Le enseñó que el mundo no terminaba en los muros de aquella mansión, que había una vida vibrante y llena de maravillas más allá de su ventana. Juntas, crearon un pequeño herbario en un cuaderno, pegando las hojas y flores secas mientras Elena le susurraba historias sobre los bosques de su infancia. Sofía no hablaba, pero sus dedos, al trazar el contorno de una hoja, parecían estar formulando las preguntas que su voz no se atrevía a pronunciar. Una tarde, mientras una tormenta de verano azotaba el exterior, un trueno retumbó con especial violencia, haciendo vibrar los cristales de la mansión. Sofía, que estaba sola en su habitación, dio un respingo, sus pequeños nudillos blancos de apretar los reposabrazos de su silla. Elena, que estaba limpiando el pasillo, escuchó el ruido ahogado de su miedo. Sin pensarlo dos veces, entró en la habitación. No encendió más luces ni intentó distraerla con palabras vacías. Simplemente se sentó en el suelo, junto a la silla de ruedas, y tomó una de las manos heladas de la niña entre las suyas. «No temas», susurró. «La lluvia solo está lavando el mundo para que mañana el sol brille con más fuerza». Y allí permaneció, en silencio, su presencia cálida un ancla en medio de la tempestad, hasta que la respiración de Sofía se calmó. El cambio en Sofía comenzó a ser evidente para todos, aunque nadie, excepto Ricardo, sospechaba su verdadero origen. La niña empezó a mostrar interés por cosas que antes ignoraba. Un día, señaló un libro de la estantería más alta, uno sobre astronomía. Elena, sin dudarlo, se subió a una escalerilla y se lo bajó. Pasaron la tarde tumbadas en la alfombra, con las páginas abiertas sobre el suelo, mientras Elena le explicaba las constelaciones, inventando historias fantásticas sobre osas mayores y cazadores celestiales. Ricardo, al pasar por la puerta entreabierta, las vio. Su hija, que se negaba a interactuar con los psicólogos más caros, estaba completamente absorta, su dedo siguiendo el dibujo de la Vía Láctea mientras escuchaba a la mujer que limpiaba sus suelos. La escena era un poderoso testimonio de una verdad que le costaba aceptar. Isabella, por su parte, atribuía cualquier mejora en el estado de ánimo de Sofía a sus propios esfuerzos y a la emoción de la inminente boda. «Ya ves, Ricardo, mi amor», le decía, ajustándose un collar de diamantes frente al espejo. Lo que la niña necesitaba era una figura materna fuerte y un poco de emoción en su vida. Mi presencia la está sacando de su caparazón. Ricardo asentía, pero sus ojos delataban su duda.
Conocía la naturaleza superficial de Isabella, su incapacidad para la ternura genuina. Sabía, en un rincón de su mente que se negaba a escuchar, que el cambio de Sofía no tenía nada que ver con los catálogos de flores para la boda o las pruebas del menú. La verdadera magia estaba ocurriendo en los momentos tranquilos, lejos de la ostentación, en los susurros y gestos de una empleada. El aroma a pan recién hecho se convirtió en una nueva fragancia en la mansión, compitiendo con los caros ambientadores florales. Elena había descubierto un viejo horno de leña en las cocinas de servicio, y con permiso del chef, comenzó a hornear. Un día, llevó a Sofía a la cocina, un territorio normalmente prohibido para ella. Sentó a la niña a la mesa, le dio un pequeño trozo de masa, y le enseñó a amasar. Al principio, los dedos de Sofía estaban rígidos, pero poco a poco, bajo la guía de Elena y el calor de la masa, se relajaron. El simple acto de crear algo con sus propias manos, de sentir la textura elástica y viva, pareció despertar algo en ella. Ese día, la mansión no solo olió a pan, sino también a una incipiente y frágil alegría. Ricardo llegó a casa esa noche y encontró a Sofía dormida en su silla, con una pequeña mancha de harina en la mejilla y una sonrisa serena en los labios. Sobre su regazo descansaba un panecillo deforme, claramente hecho por manos inexpertas, pero que para él representaba mucho más. Era una prueba tangible de participación, de esfuerzo, de una conexión que él no había sabido forjar. Cogió el panecillo con un cuidado reverencial. Era cálido, imperfecto y olía a hogar. En ese momento, el peso de sus millones, de sus edificios y de sus logros corporativos, se sintió increíblemente ligero e insignificante, en comparación con el peso de ese pequeño trozo de pan. Se dio cuenta de que había estado construyendo un imperio de cemento y acero, mientras el verdadero reino, el del corazón de su hija, se desmoronaba en silencio. La confianza entre Elena y Sofía se cimentó en secretos compartidos. Un día, mientras paseaban por el jardín trasero, descubrieron un nido de petirrojos oculto en un seto. Se convirtió en su proyecto secreto. Cada día, se acercaban sigilosamente para observar a la madre pájaro alimentar a sus polluelos, maravillándose ante el milagro de la vida desplegándose ante sus ojos. Elena le hablaba en susurros a Sofía sobre la valentía de esa pequeña madre, sobre cómo protegía a su familia contra todo pronóstico. Sofía escuchaba, y en sus ojos se reflejaba una comprensión profunda. Quizás por primera vez sentía que ella también tenía a alguien que la cuidaba con esa misma ferocidad silenciosa, alguien que había construido un nido de afecto solo para ella en medio de la fría opulencia de su mundo. El punto de no retorno para Ricardo llegó una noche en la que no podía dormir. Bajó a la biblioteca en busca de un libro y encontró una de las luces de lectura encendida. Sobre un pequeño sillón había una manta y un cuaderno de dibujo. Lo abrió con curiosidad. Las páginas estaban llenas de trazos infantiles, pero la evolución era asombrosa. Las primeras hojas mostraban figuras solitarias y paisajes vacíos. Pero las más recientes bullían de vida. Flores de colores vibrantes, pájaros en pleno vuelo, y en casi todas ellas, dos figuras. Una era una niña en una silla, y la otra, una mujer alta a su lado, siempre sonriendo, a menudo tomadas de la mano. En la última página, debajo de un dibujo de ambas plantando una semilla, había una sola palabra escrita con letra temblorosa. Elena. El corazón de Ricardo se encogió. Isabela, sintiendo que su control se desvanecía, decidió dar un golpe de autoridad. Convocó a Elena a su vestidor, un santuario de seda y perfumes caros. Mientras se probaba un vestido de noche, se dirigió a ella sin mirarla, a través del reflejo del espejo. He notado que pasas mucho tiempo con la niña, comenzó, su voz cortante. Aprecio tu dedicación, pero no debes olvidar cuál es tu lugar en esta casa. Eres una empleada. Tu trabajo es limpiar, no jugar a ser su amiga ni su madre. ¿Entendido? La humillación era deliberada, diseñada para aplastar y recordar la jerarquía. Elena simplemente bajó la cabeza y asintió. Pero en su interior, una llama de determinación se encendió. No luchaba por un puesto, luchaba por un alma, y no iba a rendirse tan fácilmente. La transformación de Sofía culminó un día soleado en la biblioteca. Elena estaba leyendo para ella, su voz creando un mundo de fantasía a su alrededor. En un momento de la historia, el protagonista se enfrentaba a un gran miedo. Elena hizo una pausa y, mirando a Sofía, le preguntó en un susurro:
¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Sofía la miró fijamente, sus grandes ojos llenos de una emoción que llevaba años contenida. Abrió la boca, y tras una vacilación que pareció durar una eternidad, una palabra frágil, pero clara, emergió de sus labios. Sola, dijo. Y luego, como si una presa se hubiera roto, añadió, no quiero estar sola. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor y de alivio. Elena la abrazó, meciéndola suavemente, sabiendo que acababa de presenciar el renacimiento de un espíritu. Ricardo, que pasaba por el pasillo, se detuvo en seco al escuchar la voz de su hija, no la palabra, sino el simple hecho de su existencia. Se asomó con el corazón en un puño y vio la escena, Elena abrazando a su hija llorosa, susurrándole palabras de consuelo que él nunca había sabido encontrar. En ese instante la fachada de Isabella, las excusas, las racionalizaciones, todo se derrumbó. Se dio cuenta de la magnitud de su ceguera. Había confiado la curación de su hija a una extraña, a una mujer a la que apenas conocía, mientras él se escondía detrás de su trabajo y de un compromiso vacío. La vergüenza y el arrepentimiento lo golpearon con una fuerza brutal, dejándolo sin aliento. El cambio en su hija era real, y su artífice no era él, ni su prometida, sino una humilde empleada. ¿Cómo se reconstruye un alma fragmentada? No es con la fuerza de un martillo ni con el diseño de un arquitecto, sino con la paciencia de un jardinero que riega una semilla cada día, confiando en el poder silencioso de la vida. La mansión, que una vez fue un mausoleo de recuerdos dolorosos, estaba empezando a respirar de nuevo. Cada risa susurrada, cada canción tarareada, cada pequeño gesto de cuidado, era una bocanada de aire fresco en unos pulmones que habían olvidado cómo expandirse. El cambio no era ruidoso ni espectacular, era un milagro cotidiano, tejido con los hilos de la empatía y la constancia, demostrando que la verdadera sanación no necesita grandes escenarios, sino la simple y profunda presencia de un corazón que se preocupa de verdad. El vínculo forjado entre Elena y Sofía se había convertido en un faro de esperanza en un mar de silencio. Era una alianza secreta de dos almas que se habían reconocido en su soledad y que, juntas, estaban aprendiendo a navegar de nuevo. Para Sofía, Elena era el puente hacia un mundo que creía perdido, la voz que traducía sus miedos, y la mano que le mostraba que sus limitaciones físicas no definían su espíritu. Para Elena, Sofía era un recordatorio de la resiliencia humana, un testimonio de que incluso en la tierra más árida, con el cuidado adecuado, puede florecer la flor más hermosa. Su relación era un refugio sagrado, un espacio donde la riqueza se medía en confianza, y la posición social no tenía ningún valor. Sin embargo, toda luz proyecta una sombra, y la creciente claridad en la vida de Sofía solo servía para oscurecer el ánimo de Isabella. Cada sonrisa de la niña dirigida a la empleada era, para ella, una afrenta personal, una prueba de su propia incapacidad para inspirar afecto genuino. La ambición que la impulsaba no toleraba rivales, y en la figura humilde de Elena veía una amenaza mucho mayor que cualquier competidora social. La guerra por el control de la mansión y, en última instancia, por el corazón de Ricardo, se estaba librando no en los salones de fiestas sino en los pasillos silenciosos, en las miradas y en los gestos. La calma que precedía a la tormenta estaba a punto de romperse. El escenario para la confrontación final ya estaba siendo meticulosamente preparado. En el calendario social de la élite, un evento destacaba por encima de todos. La gran fiesta de compromiso de Ricardo e Isabella. Sería una noche de gala en la mansión, una exhibición de poder, riqueza y la promesa de un futuro perfecto. Cientos de invitados influyentes asistirían para celebrar la unión de dos de las figuras más prominentes de la ciudad. Pero bajo el brillo de los candelabros y el murmullo de las conversaciones elegantes, las tensiones acumuladas bullían, esperando el momento preciso para estallar. Aquella noche no solo se celebraría un compromiso, se decidiría el destino de una familia, y se pondría a prueba el verdadero valor del alma humana. Hemos sido testigos del delicado florecer de la esperanza en el más frío de los inviernos. Hemos visto cómo la ternura, como el agua, puede erosionar la roca más dura de la indiferencia. El viaje de Sofía y Elena nos ha mostrado que las conexiones más profundas a menudo se construyen en el silencio, con los materiales más sencillos. Una canción, una flor, una mano que se ofrece en la oscuridad.
Ahora que el escenario está listo para una noche que lo cambiará todo, te invitamos a reflexionar. ¿Qué pequeño gesto de bondad ha tenido el mayor impacto en esta historia hasta ahora? Comparte con nosotros cuál de estos momentos de conexión te ha conmovido más, mientras nos preparamos para la tormenta que se avecina. La noche de la gran fiesta de compromiso se cernía sobre la mansión como una promesa de esplendor y un presagio de tormenta. Entre los preparativos febriles, Isabella recibió la visita de su confidente más cercana, Victoria. Una mujer cuya sonrisa afilada era tan célebre como su fortuna heredada. Sentadas en el lujoso vestidor de Isabella, rodeadas de seda y diamantes, su conversación era un murmullo venenoso. «Querida, tienes que ponerle un límite a esa empleada», siseó Victoria, examinando sus uñas de laca. «Le está dando a la niña ideas por encima de su posición. La gente como ella, si le das la mano te coge el brazo entero. Un poco de caridad está bien, pero está creando un vínculo insano que te va a restar autoridad». Isabella, ajustándose una gargantilla de esmeraldas, asintió lentamente. Las palabras de su amiga eran el eco de sus propios miedos, la confirmación que necesitaba para actuar con una crueldad que ahora podía justificar como necesaria. Animada por la malicia de su amiga, Isabella decidió que era el momento de trazar una línea indeleble en la arena. Encontró la oportunidad perfecta esa misma tarde. Sofía, con una alegría que rara vez mostraba, le enseñó un pequeño pájaro de arcilla que había modelado con la ayuda de Elena. Sus ojos brillaban de orgullo. Isabella tomó la figura con la punta de sus dedos como si estuviera sucia, y forzó una sonrisa condescendiente. ¡Qué rústico, cariño! Pero esto no combina con la decoración. Con un gesto deliberado dejó el pájaro de arcilla a un lado y lo reemplazó con una estatuilla de cristal sin vida. «Esto es mucho más elegante, ¿no crees?». Sofía no respondió. Simplemente bajó la mirada, y la luz de sus ojos se extinguió por completo. Elena, que observaba desde el umbral de la puerta, sintió una punzada de ira fría. Vio cómo un pequeño acto de creación y orgullo era aplastado por un acto de vanidad y control, y comprendió que la batalla por el alma de Sofía apenas había comenzado. Elena se retiró a sus quehaceres con el corazón encogido, la imagen de la cara desolada de Sofía grabada en su mente. El contraste moral entre la pureza del esfuerzo de la niña y la calculada crueldad de Isabella era un abismo insondable. Se sentía atrapada en una red de seda y acero. Su instinto protector le gritaba que confrontara a Isabella, que defendiera a esa niña indefensa. Pero la fría realidad de su posición la silenciaba. Era una empleada, una pieza reemplazable en el engranaje de aquella casa. Alzar la voz significaría el despido inmediato, y entonces, ¿quién quedaría para proteger a Sofía? ¿Quién le cantaría canciones de cuna durante las tormentas, o le enseñaría que sus manos podían crear belleza? La tensión se anudó en su garganta. Permanecer en silencio era ser cómplice. Hablar era abandonar a la niña a su suerte. Por primera vez, el amor que sentía por Sofía se convirtió en una carga dolorosa, un dilema que no tenía una solución fácil. La noche de la fiesta, la mansión se transformó en un espejismo de perfección. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre invitados vestidos con elegancia, cuyas risas se mezclaban con el tintineo de las copas de champán. Elena se movía entre ellos como una sombra, una presencia invisible cuya única función era asegurar que la fantasía no se rompiera. Desde su posición, observaba el teatro de la alta sociedad. Veía a Isabella, radiante en un vestido de alta costura, aceptando felicitaciones con una gracia ensayada. Veía a Ricardo, un anfitrión impecable, sonriendo y estrechando manos pero con una mirada distante, como si su mente estuviera en una sala de juntas a miles de kilómetros. Y en un rincón, apartada del torbellino social, veía a Sofía en su silla, un pequeño satélite solitario en un universo que no la comprendía, su rostro, una máscara de resignación mientras el mundo de los adultos giraba a su alrededor, ajeno a su existencia. El dilema de Elena se intensificaba con cada minuto que pasaba. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Sofía, sentía una punzada de culpa. Estaba haciendo lo correcto al permanecer en las sombras. La niña parecía más pequeña y frágil que nunca, engullida por el lujo abrumador y la indiferencia de los presentes. Elena se repetía a sí misma que su trabajo era protegerla discretamente, ofrecerle consuelo cuando nadie miraba.
Pero, ¿y si eso no era suficiente? ¿Y si el daño que se le infligía en noches como esta, la sutil humillación de ser tratada como un objeto decorativo, dejaba cicatrices más profundas que cualquier herida física? La idea de marcharse, de buscar un trabajo donde no tuviera que presenciar tanta frialdad, luchaba en su interior contra el vínculo que había forjado. Dejar a Sofía ahora sería como abandonar a un polluelo en medio de una jauría de lobos. La escalada emocional alcanzó su punto álgido cuando Isabella, en el centro de un círculo de admiradores entre los que se encontraba Victoria, se convirtió en el epicentro de la crueldad. Alguien le preguntó por sus futuros planes como madrastra, y ella, tras un sorbo de champán, soltó una risa ligera y afilada. «Oh, una aprende a adaptarse», dijo con un falso aire de mártir. «Es una carga inevitable, por supuesto, pero haremos lo que podamos». Luego, bajando la voz a un susurro conspirador que todos pudieron oír, añadió: «Lo más frustrante es la estética. Por mucho que lo intentes, una silla de ruedas siempre acaba arruinando la armonía de un salón bien decorado». El comentario fue recibido con sonrisas cómplices y murmullos de falsa compasión. A pocos metros, Sofía lo escuchó todo. Se encogió en su silla, como si quisiera desaparecer, mientras una lágrima solitaria y silenciosa comenzaba a trazar un camino por su mejilla. En ese instante, para Elena, el mundo se detuvo. El murmullo de la fiesta se desvaneció. Las luces de los candelabros se difuminaron y lo único que existía era el rostro devastado de esa niña. La humillación pública, la crueldad casual, la complicidad silenciosa de los invitados, todo ello se fusionó en una ola de claridad indignada. Su dilema se evaporó. Ya no había elección. El miedo a perder su trabajo se volvió insignificante comparado con la urgencia de proteger la dignidad de Sofía. Su pasado, cuidando a su hermano enfermo frente a la indiferencia del mundo, la había forjado para este preciso momento. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, dejó la bandeja de copas sobre una mesa cercana. Cada uno de sus movimientos era deliberado, lleno de una resolución inquebrantable. Comenzó a caminar a través del salón, su sencilla figura abriéndose paso entre la opulencia, dirigiéndose directamente hacia el corazón de la tormenta. Se arrodilló junto a la silla de ruedas ignorando las miradas de asombro y desaprobación de los invitados. Creó una burbuja de intimidad en medio de la exposición pública, su cuerpo actuando como un escudo protector para la niña. Sujetó suavemente la mano temblorosa de Sofía y luego levantó la vista, sus ojos encontrando los de Isabella con una firmeza que heló la sonrisa de los labios de la anfitriona. El silencio se apoderó de la sala, denso y expectante. Con una voz clara, que no era un grito pero que resonó con la fuerza de un trueno en la quietud, Elena pronunció las palabras que cambiarían todo. «La verdadera discapacidad, señora», dijo, su mirada fija y sin parpadear, «no está en una silla de ruedas, sino en un corazón que es incapaz de amar». La frase quedó suspendida en el aire, una verdad tan pura y afilada, que cortó de raíz la hipocresía del ambiente. Oculto tras una columna en el otro extremo del salón, donde había estado cerrando una llamada de negocios, Ricardo lo presenció todo. Había escuchado las palabras de Isabella, había visto la lágrima en la mejilla de su hija, y ahora, paralizado, acababa de ser testigo del acto de valentía más extraordinario que jamás había visto. La máscara de su prometida, la mujer bella y perfecta que había elegido para reconstruir su vida, se hizo añicos, revelando un monstruo de vanidad y crueldad que no sabía que existía. Y frente a ella, la humilde empleada, la mujer a la que apenas había dirigido unas pocas palabras, se erigía como una gigante moral, armada únicamente con compasión y dignidad. El relámpago de esa revelación iluminó los rincones más oscuros de su propia negligencia, mostrándole con una claridad dolorosa la profundidad de su fracaso como padre y como hombre. El mundo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Isabella, pálida de furia y humillación, abrió la boca para despedir a Elena con la virulencia que la situación demandaba, pero ninguna palabra salió. La condena silenciosa en los ojos de sus invitados era más potente que cualquier insulto. Elena, sin esperar una reacción, actuó con una serenidad sobrehumana. Su única prioridad era sacar a Sofía de aquel ambiente tóxico. Con una ternura infinita, secó la lágrima de la mejilla de la niña, y le susurró algo al oído que nadie más pudo escuchar. Luego,
tomó con firmeza los mangos de la silla de ruedas y comenzó a empujarla lentamente, alejándola del centro de atención. No miró a nadie. Su espalda recta era un testamento de su integridad. Mientras se alejaba del salón, dejando tras de sí un silencio sepulcral y el eco de sus palabras, el futuro de todos los presentes pendía de un hilo, suspendido en la decisión que un hombre, todavía oculto en las sombras, estaba a punto de tomar. El eco de las palabras de Elena aún vibraba en el aire cuando Ricardo emergió de las sombras. El tiempo pareció fracturarse, el murmullo de los invitados se congeló en un silencio absoluto, y todas las miradas se volvieron hacia él. No caminaba con la arrogancia del titán de los negocios, sino con la pesada determinación de un hombre que acaba de despertar de un largo y profundo letargo. Su rostro, habitualmente una máscara de control impasible, era un lienzo de emociones crudas. Vergüenza, arrepentimiento y una furia helada dirigida no hacia afuera sino hacia adentro, hacia su propia ceguera. Cada uno de sus pasos resonaba en la quietud del salón, no como una afirmación de poder, sino como el lento derrumbe de un imperio construido sobre cimientos equivocados. El hombre que lo tenía todo avanzaba para reclamar lo único que realmente importaba. Ignoró las miradas atónitas, los susurros ahogados y el rostro pálido de la mujer que, hasta hacía unos instantes, era su futura esposa. Su mundo se había reducido a un pasillo invisible que lo llevaba a través de la multitud, un camino de redención cuyo destino final eran su hija y la mujer que le había enseñado el verdadero significado del valor. Cada paso sobre el mármol pulido era un martillazo contra los cimientos de su antigua vida, demoliendo años de prioridades erróneas y negligencia emocional. No había ira en su avance, solo una claridad devastadora, la certeza absoluta de un hombre que ha visto el abismo y ha decidido no dar un paso más en esa dirección. El aire a su alrededor crepitaba con la tensión de una decisión irrevocable, un punto de inflexión grabado a fuego en la memoria de todos los presentes. Se detuvo frente a Isabella. La música había cesado por completo, y el único sonido era el latido colectivo de los corazones en la sala. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras, pronunciadas en un tono bajo pero cortante como el diamante, fueron una sentencia. «Esto se ha acabado, Isabella», dijo, y en esa simple frase se contenía el peso de una revelación, el fin de una farsa y el comienzo de una verdad. La incredulidad en el rostro de ella se transformó en una máscara de furia contenida, pero antes de que pudiera articular una sola protesta, Ricardo ya se había girado, dándole la espalda no solo a ella, sino a todo lo que representaba. La superficialidad, la ambición vacía y la crueldad disfrazada de elegancia. El rechazo fue tan público y absoluto que la humillación la dejó sin palabras. Entonces, hizo algo que nadie en aquella mansión le había visto hacer jamás. Se acercó a la silla de ruedas de su hija, y lentamente, se arrodilló. El gesto fue un cataclismo silencioso, el poderoso Ricardo de rodillas en el suelo, bajando a la altura de su pequeña, rompiendo la barrera de la distancia que él mismo había construido. Tomó las manitas de Sofía entre las suyas y la miró a los ojos, permitiendo que viera por primera vez la vulnerabilidad que siempre había ocultado. Las lágrimas que no había derramado en el funeral de su esposa ahora surcaban su rostro sin pudor. Eran lágrimas de un dolor profundo, pero también de un alivio inmenso, las lágrimas de un hombre que por fin regresaba a casa, al único lugar que importaba de verdad. «Perdóname, hija mía», susurró, su voz rota por la emoción, pero cada palabra resonando con una sinceridad aplastante. «Perdóname por no haberte visto, por no haber escuchado tu silencio, por haberte dejado sola en esta casa tan grande y tan vacía. He sido un necio, un ciego que buscaba tesoros en el desierto, mientras el mayor de todos los diamantes se apagaba frente a mí». No eran palabras ensayadas, sino la confesión cruda de un alma desnuda, una súplica de perdón que no buscaba excusas, sino únicamente la posibilidad de empezar de nuevo. Sofía, con los ojos muy abiertos y llenos de sus propias lágrimas, no se apartó. Por primera vez, sentía el calor de la verdad en las manos de su padre, un calor que anhelaba más que cualquier juguete caro. La respuesta de Sofía fue un milagro aún mayor que sus primeras palabras. Lentamente, una de sus pequeñas manos se soltó de la de su padre y se alzó para tocar su mejilla húmeda.
Fue un gesto de consuelo, de una comprensión que iba más allá de sus 8 años. En ese simple contacto, se cerraron años de heridas, se derrumbaron muros de soledad, y se forjó un nuevo comienzo. Un sollozo escapó del pecho de Ricardo, un sonido de pura catarsis que liberó el peso de su culpa. Abrazó a su hija, con la torpeza de quien aprende un lenguaje olvidado, y la estrechó contra sí, sintiendo por primera vez no la fragilidad de su cuerpo, sino la fuerza inmensa de su espíritu. El círculo de invitados observaba, cautivo y conmovido, la escena más íntima y poderosa que jamás presenciarían. Al levantarse, con Sofía todavía aferrada a su mano, los ojos de Ricardo se encontraron con los de Elena por encima de la cabeza de la niña. En esa mirada silenciosa, se transmitió un universo de significado. No había gratitud de un empleador a una empleada, sino el reconocimiento profundo de un ser humano a otro. Él vio en ella la personificación de la integridad, la fuerza y la compasión que a él le habían faltado. Ella vio en él no al millonario distante, sino a un padre roto que luchaba por encontrar el camino de vuelta a su corazón. Fue un pacto silencioso, una promesa de que, a partir de ese momento, ya no estarían solos en la tarea de reconstruir aquel hogar. Elena asintió levemente, una señal de que entendía, de que estaría allí. Con una nueva autoridad que no provenía de su fortuna sino de su recién descubierta paternidad, Ricardo se dirigió a sus invitados. «Les agradezco su presencia esta noche», dijo con una voz firme y clara. «Pero la fiesta ha terminado. Les ruego que me disculpen, mi hija y yo tenemos mucho tiempo que recuperar». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. El mensaje era inequívoco. Su vida social, sus negocios, todo aquello que había definido su existencia, quedaba relegado a un segundo plano. Su única prioridad, a partir de ahora, estaba sentada frente a él. Cogió los mangos de la silla de ruedas, un gesto que hasta entonces siempre había delegado en otros, y se dispuso a guiar a su hija fuera de aquel salón lleno de fantasmas. El trío improbable, el padre renacido, la hija reencontrada y el ángel guardián silencioso, abandonó el salón, dejando tras de sí un vacío cargado de significado. Los invitados, como despertando de un trance, comenzaron a dispersarse en un murmullo de comentarios y especulaciones. La noticia del compromiso roto y de la dramática transformación de Ricardo se extendería como la pólvora por los círculos de la élite antes del amanecer. Pero nada de eso importaba ya. En el centro del salón, sola y abandonada bajo la luz de los candelabros, Isabella permanecía como una estatua de hielo, el trofeo de su ambición hecho añicos a sus pies. La mansión, por primera vez en mucho tiempo, se sumió en un silencio que no era de soledad, sino de paz. La noche de la fiesta no fue un final, sino un violento y necesario comienzo. En los días que siguieron, la mansión experimentó una metamorfosis silenciosa. Ricardo canceló reuniones, pospuso viajes y delegó responsabilidades que antes consideraba vitales. Su despacho, antes el centro de su universo, acumuló una fina capa de polvo mientras él aprendía un nuevo oficio, el de ser padre. Guiado por la paciencia infinita de Elena, descubrió los pequeños rituales que construyen un hogar. Aprendió a leer cuentos con diferentes voces, a escuchar las historias que Sofía inventaba sobre las constelaciones, y a encontrar una alegría pura y sencilla en hornear panecillos deformes en la cocina. La risa, antes un sonido extraño, se convirtió en la nueva banda sonora de sus vidas. Elena nunca se marchó. Su papel en la casa se redefinió sin necesidad de contratos ni títulos formales. Ricardo la ascendió a administradora del hogar, pero su verdadera función era la de ser el ancla emocional de aquella nueva familia. Se convirtió en la arquitecta de su felicidad, la sabia consejera que les enseñaba a navegar por sus propias emociones. Su presencia era una constante fuente de calma y sentido común, un recordatorio de que la fuerza no reside en el poder, sino en la bondad. Ya no era una empleada invisible que se deslizaba por los pasillos, sino un pilar fundamental, respetada y querida, el corazón que había vuelto a hacer latir a un hogar que se había detenido hacía demasiado tiempo. La transformación de Ricardo fue la más profunda. Despojado de la armadura de arrogancia y autosuficiencia, descubrió una fortaleza que no conocía, la de la vulnerabilidad. Aprendió que pedir ayuda no era una debilidad, y que admitir sus errores era el primer paso hacia la redención.
El hombre que movía mercados con una llamada telefónica ahora encontraba un propósito mayor en consolar una pesadilla, o celebrar el descubrimiento de un nido de pájaros en el jardín. Se dio cuenta de que durante años había estado acumulando una fortuna que no podía comprar ni un solo instante de la felicidad que ahora sentía. Su riqueza ya no se medía en cifras, sino en la calidez de la mano de su hija, y en la mirada de respeto de la mujer que les había salvado. Sofía floreció bajo el sol de aquel nuevo afecto. La niña silenciosa y melancólica dio paso a una joven llena de curiosidad y alegría. Su voz, antes un frágil susurro, se volvió clara y segura, llenando la casa de preguntas, historias y canciones. La silla de ruedas seguía siendo una realidad física, pero ya no era una prisión para su espíritu. Con la ayuda de Elena y el apoyo incondicional de su padre, descubrió nuevos talentos, pintando lienzos llenos de colores vibrantes, y escribiendo pequeños poemas sobre la belleza del mundo que veía desde su ventana. Su jardín ya no era un lugar prohibido, sino un reino de aventuras, un santuario donde la vida, en todas sus formas, era celebrada cada día. Los años pasaron, tejiendo una nueva normalidad llena de amor y serenidad. Una tarde de primavera, la imagen de la felicidad era simple y abrumadora. Ricardo, Elena y Sofía en el jardín, plantando un pequeño rosal. Sus manos, cubiertas de tierra, trabajaban juntas. La risa de Sofía se mezclaba con el canto de los pájaros, una melodía perfecta de una vida reconstruida. Ya no eran un millonario, una empleada y una niña rota, sino simplemente una familia, unida no por la sangre, sino por la elección y el coraje. Habían aprendido la lección más importante de todas, que el valor de un alma no se encuentra en su estatus, sino en su capacidad para amar. Porque al final, descubrieron que el hogar más sólido no se construye con mármol y fortuna, sino con los lazos invisibles forjados en la valentía y la compasión.